Bienvenidos a esta otra entrevista a uno de nuestros inversionistas. Hoy nos acompaña Roberto Garrido, que pasó a ser propietario de 0 propiedades, pasó a 6 propiedades, aproximadamente 1 año y medio más o menos nos demoramos, Roberto, más o menos, ¿no? Claro, con la primera propiedad que partimos, me acuerdo que firmamos en el mes de abril del año pasado. Hoy día cumplimos ya 1 año. Ahí en Raulí. En nuestro proceso. Oye, Roberto, bueno, primero que todo, cuéntame de forma muy simplificada cómo fue este proceso de pasar de 0 a 6 propiedades. Bueno, podría comentar que el proceso en sí resultó con una especie de preocupación o de inquietud, digamos, personal, de querer buscar alguna forma de poder invertir. Esa era en realidad, ¿cierto?, de donde nació, podríamos decir, la necesidad. Y dentro del trabajo se abrió, me recuerdo, un grupo de WhatsApp, donde aparecieron, ¿cierto?, unos videos donde vi y conocí por primera vez a Pablo, solamente escuchando en este caso, ¿cierto?, lo que él comentaba con respecto a lo que era la inversión inmobiliaria, en qué se basaba, ¿cierto?, cuáles eran los principios de esta inversión, el tiempo, eventualmente, ¿cierto?, los riesgos también que esto significaba. Y yo hacía mucho tiempo, años en realidad, que había estado buscando una alternativa como esta para buscar, ¿cierto?, orientarme, aparte de lo que había leído, era un poquito más, ¿cierto?, de buscar un poco más de información relacionada, o sea, que se relacionara directamente con la persona que conociera el rubro, ¿ya? Porque obviamente no tenía mucho conocimiento relacionado con lo que era el tema inmobiliario. Y de ahí, bueno, me recuerdo que en un mes de diciembre del año 2024, si no me equivoco, ¿ya? Fue la primera vez que hablamos por teléfono con Pablo, una disponibilidad tremenda. Hablamos, creo que en esa oportunidad, más de 1 hora o cerca de 1 hora, donde básicamente lo que se planteó en ese principio, ¿cierto?, era si tengo el perfil, qué edad tienes, qué es lo que hacen los bancos, cómo te castigan o qué es lo que busca el banco, etcétera, ¿cierto?, y todo eso. Y de ahí trazamos así, vía telefónica, una pseudo estrategia que obviamente después se formalizó, digamos, con respecto a lo que era el horizonte de tiempo que iba a durar eventualmente esta estrategia de inversión. Claro. Y en ese momento yo, bueno, partí como el caballo inglés porque me entusiasmó todo. Ya era como muy... En realidad yo de un principio así que decía, no, este compadre como que me está vendiendo la pomada, porque era muy... o sea, no sé si yo tenía efectivamente el perfil adecuado, pero era de acuerdo a las circunstancias del momento, era mucha buena información. Claro. Hablamos de diciembre de 2024. Y ahí trazamos una estrategia de partir, ¿cierto? Primero, obviamente, de la evaluación, veamos qué es lo que pasa, ¿cierto?, con los bancos, qué es lo que pasa con las mutuarias, cuál puede ser, ¿cierto?, el motivo en este caso de acuerdo al perfil, qué es lo que podemos conseguir para transformarlo, en este caso, ¿cierto?, en una especie de inmobiliaria, en este caso, ¿cierto?, una empresa inmobiliaria. Y empezamos el periplo. Yo digo que fue un periplo porque yo me considero un cliente complejo, un cliente complicado, ¿ya? Hasta que salió la primera unidad, y de ahí, claro, después de tener esta primera unidad, venía todo lo que era el proceso de, supuestamente, ¿cierto?, era todo basado en una renta corta o renta larga, que era la administración o el arriendo, digamos, de esta primera unidad. Me entregaron los contactos a través de Pablo, ¿cierto?, cuando encontré una empresa que se dedicaba a esto, y al segundo mes la propiedad ya estaba arrendada ya en renta larga. Después de eso, ¿cierto?, seguimos con la segunda unidad, que ahí, claro, se demoró un poquito más la mutuaria, que nos daba vueltas, ¿cierto?, que pedía un papel, que otro papel, que después me volvían a pedir los mismos papeles, etcétera. Pero salió la segunda unidad. Y ahí empezamos yo creo que ahí partió lo más complejo, porque claro, de 2 propiedades donde yo tenía tengo todavía, ¿cierto?, en ese momento tenía obviamente, ¿cierto?, un poder adquisitivo que me permitía en este caso poder, en caso de alguna vacancia o menos prolongada, poder solventar o mantener lo que era el pago de estos 2 hipotecarios. Claro. Y de ahí, claro, en más salió todo lo que era el tema de empezar a evaluar con los bancos, y iba pasando el tiempo. O sea, estamos hablando de la primera propiedad en abril, la segunda propiedad, si no me equivoco, por ahí por junio, julio, fue la segunda propiedad, y de ahí empezamos a trabajar, ¿cierto?, con los bancos. Y yo
en un momento dije, no, me quedo hasta aquí nomás con las 2 unidades, estoy perfecto, me mantengo y miro para el futuro, ¿cierto? Y en un tiempo determinado esto se puede vender y todavía es rentable y me quedé con eso. Y ahí la posición tuya igual me dejó en jaque porque yo estaba esperando pero no, ¿cómo se le ocurre? Sigamos para adelante. Perfecto, si tú quieres quedar hasta acá, nos quedamos hasta aquí. Cuando usted vea, ¿cierto?, su posibilidad o cuando usted quiera, retomamos el proyecto y seguimos adelante. Y de ahí, claro, yo me daba vuelta porque, claro, la segunda propiedad se firmó, se entregó o se recepcionó en este caso, ¿cierto? Y también pues, al poco tiempo, al poco andar de 2 meses, menos de 2 meses, la segunda propiedad está arrendada también en renta larga. Y de ahí, claro, estaba el proyecto de los bordedillos, que son fenomenales, en este caso, ¿cierto? Una muy buena ubicación, buenas terminaciones, o sea, en ese sentido todo perfecto. Pero yo llegaba hasta la segunda unidad y dije, no, aquí yo mejor me chanto aquí, me quedo tranquilo. No. Claro, y así, claro, yo podía perfectamente mantener lo que era esa inversión si algo iba mal. Claro. Después de andar, claro, de seguir conversando, de ver las proyecciones, lo que era el tema inmobiliario, lo que se venía adelante, lo que era la consolidación de los préstamos, del CMF y una serie de cosas, ¿cierto? Ahí basadas en lo que es la inversión inmobiliaria, leyendo también y viendo un poco, informándome también en paralelo, no dejándome llevar solamente por la información que me entregaba en este caso Pablo, pero por mi lado también ahí iba subliminalmente buscando, ¿será verdad? ¿Será rentable? No, claro, no, si era una inversión no menor, porque entonces en definitiva, porque si optaba por una unidad, la rentabilidad también iba a ser menor, pero claro, el riesgo también bajaba. Lógico. Claro, entonces de ahí empezamos a decir, ya sabéis que evaluémonos con los bancos. Evaluamos con los bancos y al final, ¿cierto? Habíamos optado en principio porque dije, ya, vamos con camión y carro, nos vamos, ¿cierto?, con 8, con 6 unidades y al final, claro, lo que es la revisión o análisis bancario, digamos, con respecto a lo que es el perfil hipotecario, calificamos con 4 bancos y firmamos en el mes de diciembre, noviembre-diciembre, firmamos las 4 escrituras y nada, pues en diciembre, enero ya nos habían entregado la unidad y de ahí había que empezar a equiparla. Y ya está todo funcionando hoy día. Roberto, y disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, aquí te quería hacer una consulta también que va relacionada para que sepan también otros inversionistas. ¿Cuánto dinero tú más o menos tenías antes de iniciar el proceso? Mira, antes de iniciar el proceso yo tenía, no sé, han sido unos 14, 15 millones, eran más o menos los que tenía como capital, digamos. Como capital. Y dentro de eso, cuando tú, por ejemplo, empezaste a entender el tema de que podías comprar sin pagar pie, que con 14 millones de pesos base logramos comprar 6 departamentos en un periodo más o menos como de un año. ¿Qué fue lo que se te vino a la mente en ese momento? Bueno, partamos de la base que yo con ese capital que tenía, mi intención era darlos de pie para una propiedad, que era la propiedad, valga la redundancia, propia, ¿cierto? Donde claro, yo pensaba habitar, ¿cierto? Y todo lo demás, pensando, ¿cierto? Que en un tiempo determinado ya tenía que obviamente seguir viviendo en la propiedad mía, digamos, o de mi familia. Claro. Y ese era el capital que yo había ido juntando en el tiempo, ¿cierto? Y que básicamente era para una propiedad. Ahora, con la asesoría, ¿cierto? Y viendo lo que era el tema del bono pie, y le decía, pero ¿verdad que no vamos a pagar nada? No, si la inmobiliaria te beneficia. Claro, obviamente que hay un tema de monto, ¿cierto? Y de lucas aquí, que obviamente hay que entender que la inmobiliaria también no va a perder, estamos claros con eso, pero obviamente, ¿cierto? Te da la posibilidad de que uno pueda adquirir una propiedad solamente en este caso pagando lo que son los gastos operacionales. Entonces, ocupar esa cantidad de plata para pagar, o ese capital, digamos, para pagar lo que es los gastos operacionales de 4 unidades, porque las 2 primeras están exentas en este caso de IVA, están ahí, ¿cierto?, fuera en otro escenario, podríamos decirlo. Claro. Partimos, ¿cierto?, con estas 4 unidades que hoy día están rentando y que, claro, o sea, yo pensando en uno, que era yo creo que debe ser a lo mejor lo más probable el sueño de muchas personas. O sea, yo junto un capital,
reúno un pie determinado para poder pagar lo que es el pie de mi propiedad, donde yo, ¿cierto?, voy a generar lo que es mi vida futura, pero analizando estratégicamente lo que yo puedo hacer con esa cantidad en términos de propiedades, ¿cierto? Y obviamente cumpliendo con el perfil o teniendo el perfil adecuado para el banco, uno puede estratégicamente generar un patrimonio que hoy día, o sea, si hablamos de números, estamos hablando de un patrimonio de alrededor de 800 millones. Que ojo, no es un patrimonio menor y que está trabajando en este momento para Roberto. Claro, hoy día está trabajando. Bueno, los informes que me llegan con respecto a lo que es el administrador, en este caso de las 4 unidades nuevas que son de los que están en renta corta, en este caso en Airbnb, hay una tasa de ocupación mensual del 97% de una unidad, otras están alrededor del 87, 86%, que es perfecto para lo que busca, digamos. Oye, Roberto, y ahí dentro de eso mismo, por ejemplo, tú me comentabas hace un ratito que tú te consideras a ti mismo como un inversionista, ¿cierto? O un cliente complejo. Sí. Digamos, en términos de mentalidad y mitos, acá yo te quería hacer una consulta. Antes de invertir, ¿cuáles eran las creencias que tú tenías sobre la inversión inmobiliaria? Bueno, en un principio mi experiencia y conocimiento de la parte inmobiliaria era solamente el atractivo, ¿ya? Convengamos que yo era nulo en términos de lo que era el tema inmobiliario, ¿cierto? De cómo acceder, de cómo poder, porque como digo, o sea, yo insisto en que el capital que yo estaba teniendo, ¿cierto?, que estaba juntando, o ese excedente era para dar el pie de una propiedad. Entonces yo no tenía esta visión estratégica amplia, digamos, de poder utilizar ese excedente o ese capital para poder optar a más de una propiedad. Entonces, mi conocimiento con respecto a lo que era el tema inmobiliario era nulo. De hecho, bueno, ya había en mis 53 años hoy día, ¿cierto? He intentado emprender, he perdido plata, no sé, en negocios que no han fructiferado, que he tenido ciertos negocios o emprendimientos que no han surgido, qué sé yo, y se han cerrado. Entonces, ahora con esto no tenía igual mis dudas con respecto a la lechuta. Tengo esta plata que no es poca, ¿cierto? Que el esfuerzo, obviamente, de cada... Claro, entonces era complejo pensar que será verdad que, puta, con esta platita, si quiero comprarme una casita, ¿no? Pues eso es lo que yo quería, pues, si yo quería comprarme una casita, y hoy día tengo 6 departamentos, entonces, ¿será verdad? Y hoy día, claro, hoy día puedo dar fe que efectivamente está el patrimonio a mi nombre, están las escrituras firmadas, y todo va caminando, afortunadamente, y gracias a Dios, ¿cierto? Y la asesoría en este caso ha ido avanzando. ¿Y cuál fue tu mayor miedo antes de iniciar? ¿Cuál, digamos, que fue el principal miedo y qué fue lo que te hizo dar el primer paso? Bueno, uno de los miedos, como te digo, te vuelvo a reiterar, el tema de perder las lucas. O sea, coloquialmente, ¿cierto? Bueno, que no me jodan con las lucas, que voy a perder, y lo otro, el tema que si vivía hasta antes de comprar, vivía tranquilo, ¿cierto? Me daba mis lujos, mis viajes, mis comidas, la familia, etcétera, ¿cierto? Todo lo demás. Y entonces, de no poder avanzar de acuerdo a lo planificado en términos de lo que es el arriendo o el alquiler de esta unidad, ¿cierto? Tener que empezar a pagar, y obviamente estaba hablando de que no es poca la inversión tampoco mensualmente lo que se paga, pero afortunadamente hoy día ese era mi gran temor, es perder las lucas. Y pararte de nuevo y empezar a juntar y chuta, y bueno, obviamente también la familia aquí tiene mucho que decir también, o sea, mi señora estaba ahí todo el tiempo, todo el rato ahí al lado, ¿cierto? Que, bueno, en definitiva tú eres el que vaya a hacer lo que tú querís, y si lo que yo te diga no sé, ya cosa ahí, obviamente esto no, convengamos que no es un emprendimiento o una empresa formada, ¿cierto? Unipersonal. Claro. Aquí está toda la familia involucrada, o sea, mi señora, mis hijos, porque obviamente uno piensa también, ¿cierto?, en ellos. Entonces, uno obviamente generaba un estrés importante desde un principio de lo que era, ¿cierto? No sé, pues, ya antes dormía tranquilo, y después con todo este proyecto, pensando toda la noche, va a salir, falta poco, me pidieron este documento, que ahora pidieron otro más, y de nuevo me llamaban, no sé, a ese José, ¿cierto? Oye, don Roberto, falta otro papel, pero si ya te lo mandé, son durante 30 días, y partamos otra vez, y no, era... Entonces, de pasar de esa tranquilidad anterior a ese, llamemos estrés,
llamémoslo como un estrés, ¿cierto? Pero a veces el estrés es bueno, o sea, y en este caso, ¿cierto? Uno se mantiene despierto y uno se mantiene informado, uno va buscando información, y claro, o sea, yo creo que dentro históricamente, una de las mejores inversiones, que no es seca, convengamos que también existe su riesgo, etcétera, pero Sí, lógico. una mejor inversión en el tema de las propiedades, la inversión inmobiliaria. ¿Cuál cree que haya sido como el mayor error que cometió dentro de este proceso, usted como inversionista? Yo creo que el mayor error fue no haber optado antes a este proyecto, no haber encontrado antes a la persona que me entregó la información de forma abierta, ¿ya? El buscar la información también antes. Como te digo, yo tenía la intención, pero me quedaba con eso porque había tratado de formar alguna cosa sobre aquí, un emprendimiento, una empresa, algo así, y se demoraba o no llegaban a crecer. Entonces me quedaba con eso. Entonces, por eso te digo, o sea, mi primera idea con respecto a lo que era, ya voy a juntar platita ahora, ya no voy a perder plata, digamos, no voy a perder el capital, y lo voy a reservar y a guardar para darlo de pie para una propiedad. Entonces, yo creo que el error fue, no sé, pues esto de haberlo iniciado 5 años atrás, 7, 10 años atrás, que era el momento que yo... Ahora, no me arrepiento, o sea, yo creo que fue un error, pero tampoco me arrepiento hoy día, siendo una persona a lo mejor un poco más madura. El mercado también ha variado mucho de 10 años a la fecha, pero obviamente en este caso yo creo que uno de mis errores fueron, ¿cierto?, a lo mejor no haber partido antes con este tema. Porque hoy día ya tendría, no sé, pues 5 años, el 25% de las propiedades ya pagadas. Pues. Sí, literalmente. Bueno, pero ahí nosotros siempre hablamos de una frase y no sé si usted lo recuerda, que cuando partimos en la asesoría, y usted se acuerda que me había comentado, no, Pablo, yo creo que me voy a quedar con estos dos. Yo le dije, mire, don Roberto, quédese con los dos tranquilo, después vamos a armar seguimos hablando del plan. Cuando usted se dio cuenta, ¿cierto?, de que más en la inversión inmobiliaria siempre es mejor. ¿Cuándo dio ese antes y después? Porque algo le abrió los ojos y algo porque se acuerda que usted dijo 2 y después pasamos de 2 y usted dijo, Pablo, compremos 8. Compremos todo lo que nos dé, por favor. Todo lo que nos dé. Sí, todo lo que nos dé. Claro, o sea, yo creo que ese vicinazo fue básicamente porque las 2 primeras unidades se arrendaron muy rápido, ¿cierto? Nosotros teníamos proyectado eventualmente un periodo de vacancia de 3 meses y medio, y al mes y medio las 2 unidades estaban arrendadas ya. Obviamente, en este caso, la empresa que administra me aseguraba, ¿cierto?, un perfil del arrendatario, y ahí dije, no, esta cuestión está funcionando. Oiga, claro. Don Roberto, y ahí, por ejemplo, usted me comentaba, ahora usted tiene su departamento Airbnb en Santiago, se queda en su Airbnb, que es prácticamente una pieza de hotel. ¿Qué es lo que siente ahora después de que pasamos todo este proceso estresante? ¿Qué es lo que siente ahora? Bueno, por un lado, obviamente, yo creo que toda persona que puede ver concretado sus logros, ¿cierto? Es un orgullo, como tú bien dices, ¿cierto? Vamos a dejar, ¿cierto?, una semana a Santiago, me voy a quedar, ¿cierto?, como dices tú también, ¿cierto?, el estándar de hotel que tiene el equipamiento de los departamentos es fabuloso. Está muy bien ubicado, ¿cierto?, central, te permite buena movilidad, seguridad, tranquilidad, y optar, ¿cierto?, obviamente a una atención súper cómoda en este caso, ¿cierto?, porque es súper seguro, lo que es el acceso es controlado, la habitabilidad, todo funciona, así que en ese sentido da placer, más que orgullo, hay un placer, ¿cierto?, de ir y ver lo que uno ha ido concretando o forjando, en este caso, ¿cierto?, en el corto tiempo. Estamos hablando de 1 año y medio donde, ¿cierto?, iniciamos nuestras conversaciones, y hoy día ya, ¿cierto?, tengo todo este pseudo imperio, podríamos llamarlo, pero con cuidado, con cautela. Claro que obviamente, entonces no es todo tampoco así de, tengo 6 propiedades y me lo gasto todo. No. Hay que ir. No es de un día para otro, es desde aquí a 5 años. Oiga, don Roberto, y ahora actualmente, en los departamentos de renta corta, en este momento, ¿estamos logrando cubrir el dividendo o al menos gran parte de él? Sí, se está logrando, sí. Como decía, hay una ocupación hay uno de ellos, ¿cierto?, que un 2-1, 2 habitaciones, un baño, y ese tiene una ocupación del 97%, digamos, los 3 últimos meses ha tenido una ocupación muy, muy buena.
O sea, ese dividendo se está pagando solo. Sí. Perfecto. En este momento también estamos en el proceso de recuperación de IVA con usted. Usted está recuperando el IVA de 4 departamentos, está recuperando el IVA en este momento. Estamos de 4 unidades, correcto. De 4 unidades. Aproximadamente eso debiesen ser como cerca de 45 millones, si es que no un poquito más. Claro. ¿Qué es lo que piensa usted, por ejemplo, respecto de la información también de lo que significa conocer esto de la recuperación de IVA, de armar una estructura tributaria adecuada para su emprendimiento inmobiliario? Bueno, obviamente es una figura que yo desconocía totalmente, ¿eh? No es una cosa que, digamos, que yo voy a cierto ser el general de todas las batallas, pero es un tema que yo desconocía y que hoy día, cierto, me permite en este caso poder también sostener lo que puede ser eventualmente ese periodo de vacancia, poder pagar también, cierto, anticipadamente algunos créditos que uno obviamente tiene que adquirir para poder implementar o equipar los departamentos. En este caso, ese capital o esa devolución, cierto, sería básicamente para amortizar algunas deudas adquiridas y pagarlas obviamente de forma anticipada, y obviamente generar también lo que es la credibilidad con los bancos, digamos, como acreedores de que uno, cierto, es una persona que en este caso está rentando y está funcionando lo que es la empresa en este caso. Efectivamente. Y bueno, y dentro de esa misma línea, don Robert, usted a las personas que en este momento lo están viendo, que quisieran quizás estar en su posición, ¿qué es lo que le recomendaría a ustedes a los nuevos inversionistas? Primero que todo, yo creo que lo fundamental es la información. ¿Ya? La información es preponderante, creo yo, ¿cierto?, para tomar una decisión, y en base a eso, ¿cierto?, optar por la opción que más te convenga en este caso, ¿cierto?, y decidir si efectivamente es viable o no es viable lo que es la inversión. Ahora, a mí me ha funcionado perfecto, ha sido totalmente viable, pero yo creo que la información es uno de los factores fundamentales para poder optar a una decisión definitiva. ¿Y usted cree que Arges le entregó la herramienta para que usted pudiese tomar esa información? ¿Usted cómo ve ahí el servicio que le prestó Arges dentro de lo que es la asesoría, gestión crediticia? Mira, en ese sentido, lo que es la parte asesoría, yo me encontré con un equipo, primero que todo, con personas frontales. ¿Ya? Aquí no estamos viendo la suerte entre gitanos, obviamente aquí esto es un negocio y lo hablamos como tal, ¿cierto? Y me encontré con personas frontales, con personas serias, obviamente, ¿cierto? Con un equipo multidisciplinario que está permanentemente, o sea, yo llamo o mando un WhatsApp, sea el domingo, sea el sábado, sea el lunes, me van a contestar sí o sí. Me van a contestar, y si no, en este momento no te puedo, te llamo más ratito, ¿cierto? Estoy ocupado, pero me encontré con un equipo de personas, como te digo, un equipo multidisciplinario, como asesor en este caso con Pablo, Tania, ¿cierto? Lo que es José también, son personas que están ahí abocadas y dedicadas a entregarte toda la información necesaria y que te están asesorando de manera permanente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo lo podría decir, ¿cierto?, que me encontré con personas que, siendo y reconociéndome como un cliente complicado, cliente cacho, yo sé, me reconozco, ¿cierto?, como una persona, pero tuvieron la paciencia, la estrategia, ¿cierto?, y la resiliencia de dejar pasar un poquito las aguas, ¿cierto?, volver al ataque, insistir, pero siempre nunca una reacción así, oye, ya, puta, si nos decidimos, conversamos, y qué es lo que vamos a hacer, si tú me dijiste. No, siempre con mesura, siempre con respeto, y hemos formado un equipo de trabajo, en este caso, ¿cierto?, que está permanentemente apoyándote en lo que tú necesites, buscando, obviamente también por otro lado, lo que son alternativas con los bancos, ¿cierto?, que veamos por acá, veamos esta estrategia por aquí, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es esto, si logramos esto, ¿cierto?, seguimos con esto otro. O sea, dentro de lo que fue la planificación inicial de aquella llamada telefónica que comentaba anteriormente, hasta cuando se concretó, ¿cierto? Obviamente pasó mucha agua bajo el puente, y en momentos yo pensaba, chuta, no, a lo mejor esta cuestión se está guateando y no va a resultar. Mira, ¿sabes qué? Busquemos otra alternativa. Tenemos este contacto, llamémoslo, pero siempre estuvieron ahí, de verdad, buscando alternativas crediticias para poder completar lo que era, ¿cierto?, que no sacaban nada con tener 4 departamentos nuevos si no tenían la capacidad para poder equiparlo. O sea, no
para mí no era viable esa alternativa, tenía que pararlo, ¿cierto? Desde la cuchara hasta la cama, ¿cierto? Pasando por todo lo que necesita, en este caso, el estándar de hotel que tienen los departamentos hoy día. Entonces, ¿usted recomendaría Arges para otros futuros inversionistas, para la asesoría, para el acompañamiento? Mira, sí como recomendar, no sé, pero yo creo que sí, a la segura, sí, mira, hay un grupo de personas que están dedicadas a esto. Bueno, además convengamos que dentro de lo que ha sido las reuniones de trabajo, lo que ha sido, ¿cierto? En este caso, la firma de la escritura, ¿cierto? Donde nos podemos conocer, ¿cierto? Personalmente, porque esto partió como una conversación telefónica, después, ¿cierto? En reuniones virtuales, y tuvimos, ¿cierto? La fortuna en este caso de poder conocernos face to face, ahí, ¿cierto? Y ha sido una experiencia de verdad, para mí, gratificante, pero en sí yo recomendaría a este equipo de personas que están dedicadas y abogadas, ¿cierto? A poder hacer más grande lo que es el capital de una persona, ¿cierto? Con estrategias viables, con estrategias en este caso, ¿cierto? Que son, que no hay elusión, no hay evasión, es todo frontal, es todo cumple en este caso con lo que es la norma tributaria, y nada, pues está el equipo ahí para eso, entonces totalmente recomendado, Pablo. Muchas gracias, don Roberto. Y bueno, como última pregunta, también para aclarar a los nuevos inversionistas, ¿usted recomendaría hacer este proceso solo o acompañado, independientemente que fuera con Arges? Mira, yo creo que uno podría, o sea, una persona a lo mejor tendría que tener mucho conocimiento y estrategia, ¿cierto? Para poder hacer todo en paralelo. En este caso, yo lo que hacía era solamente recibir el llamado telefónico, estamos listos, estamos juntando, vamos avanzando con ¿cierto? Y en paralelo, planifiquemos el viaje, y yo en este caso siendo de provincia, ¿cierto? No podía ir una semana, firmar una escritura, volver, no, tenía que ser todo totalmente estratégicamente planificado y elaborado para que coincidiera todo. Se generó toda esta simbiosis de información, de documentación, de trámites, ¿cierto? Que coincidieron en una fecha determinada, donde viajé en este caso con mi señora, logramos firmar todas las escrituras y todo se fue concretando, ¿cierto? Pero obviamente, si una persona quisiera, yo creo que es muy complejo, es súper complejo porque uno tiene que estar ahí, obviamente, que el banco, que el ejecutivo, y aquí ustedes hicieron toda esa carga y yo, ¿cierto? ¿Dónde firmo? Aquí, tal día, viajé, firmamos y, ¿cierto? Hoy día no estamos, afortunadamente, y gracias a Dios, estamos, ¿cierto? Gozando de una tranquilidad y de una inversión que hoy día, gracias a todo el esfuerzo generado, ¿cierto? Está dando su fruto. Pero obviamente es necesario hacerse asesorar por un equipo de personas que tienen la experiencia, que tienen la espalda en este caso, ¿cierto? Para poder guiarte, asesorarte, entregarte la información y terminar, ¿cierto? Y hacerte, o sea, y básicamente yo creo, yo siempre lo he dicho, te hacen un traje a la medida, lo que tú necesitas, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tus características, ¿cierto? Te van a hacer una estrategia de acuerdo a lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Y si tú no quieres, no te van a presionar. Pero... Y hay que ser millonario, ¿no? Hay que ser millonario para iniciar en la inversión inmobiliaria de acuerdo a su experiencia. Bueno, era uno de los mitos también que yo creía. ¿Ya? Yo veía, no sé, pues la noticia de repente, ¿cierto? Estos reportajes de repente que uno ve, ¿cierto? Una persona que tiene, no sé, pues 5, 10, 15 propiedades. Y uno piensa que, claro, que esa persona, ¿de dónde sacó ese capital para tener? Viejo, no es necesario. Es la guía, en este caso, la guía, la entrega de información, el manejo de la información que te puede permitir, en este caso, optar a un capital o a un patrimonio importante que te pueda en el futuro, ¿cierto? Cercano, vivir de forma un poco más tranquila. No es necesario tener un saco de plata, que era lo que yo pensaba. Sí, pues de hecho usted decía, imagínate, 6 propiedades, ¿cuánta plata voy a requerir acá al contado? ¿Cuántos años me voy a demorar en juntar 5 pies? O sea, eso era algo que estaba totalmente fuera de su horizonte y ahora es parte de las personas, de las pocas personas que tienen más de 500 millones de pesos en patrimonio. Bueno, don Roberto, oiga, muchas gracias por su tiempo, por haber querido que lo entrevistáramos. También a muchos de nuestros inversionistas les da vergüenza aparecer en cámara. Yo agradezco mucho que usted haya querido participar de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo. Son entrevistas un poquito más profundas para que la gente lo pueda ver y también pueda ir aclarando dudas y ver cómo puede iniciar en la inversión.
No, yo con mucho agrado, porque obviamente yo creo que, como te digo, o sea, como lo planteamos dentro de la conversación, esta conversación un poco más íntima, donde uno, ¿cierto?, da a conocer temores, da a conocer lo que son las intenciones, la ilusión, ¿no? Pero como, viejo, no sé, no es posible, no es factible, no es viable que tú puedas tener más de un departamento. Si tenés que, esa plata que tienes, ocúpala para comprar un departamento. Hoy día, ¿cierto? Puedo decir con franqueza y con respaldo, obviamente, ¿cierto? Que sí se puede, pero siempre y cuando uno también, ¿cierto? Se prepare para esto, sea serio, por supuesto, ¿cierto? Y encontrar una persona, en este caso, que te pueda asesorar, guiar y entregar la información adecuada para poder, ¿cierto? Seguir una estrategia, y también es importante en este caso, ¿cierto? Enfocarse y mantener lo que es el norte, porque obviamente uno tiene eso alto y bajo, ¿eh? Eso alto y bajo de, no, hoy día no voy a seguir, me quedo con esto, pero sí, pero se puede, así que no, para el resto de las personas que quieran en este caso entrar en este mundo de lo que es la inversión inmobiliaria, échenle para adelante, ¿no? Échenle para adelante, porque obviamente, ¿cierto?, es un tema que, claro, uno no va a ver, como dices tú, o sea, yo no hay lucas así como, pero yo sé que dentro de lo que es lo que ha ido amortizando, lo que ha ido subiendo la UEF, lo que es la plusvalía, los proyectos inmobiliarios que están cercanos, la ubicación, ¿cierto?, los proyectos de metro, de accesibilidad, de movilidad, etcétera, que están creciendo cerca de donde está la inversión. El día de mañana, ¿cierto?, me van a dar un aumento de plusvalía, que hemos hecho algunos cálculos ahí, ¿cierto?, que estamos, gracias a Dios, ¿cierto?, contando números azules. Si Dios quiere. Sí. Entonces, a final de cuentas, ¿usted cree que tomó una buena decisión? Sí, absolutamente, absolutamente. A pesar de todos los altos y bajos, como decía, esas que va de pestañas, ese estrés, yo creo que tomamos una muy buena decisión a nivel familia. ¿Ya? Hoy día, claro, mi señora viaja, tenemos nuestra hija en Santiago, y eso es otra cosa. O sea, el proyecto inmobiliario tiene una finalidad y un enfoque que es diferente. O sea, y mi señora me decía, ya, pero si la hija se va a estudiar a Santiago, le pasamos un departamento y te quedas, ¿cierto? Ella estudia y vive ahí. No, esa no es la finalidad de la unidad. El departamento o dos departamentos tiene otra finalidad, y afortunadamente, ¿cierto?, con esa plata también obviamente se puede también rentabilizarlo o pagar, ¿cierto?, lo que es un arriendo, en este caso a mi hija. Claro, y ella viajamos a Santiago, podíamos hacer usufructo, disfrutar en este caso de lo que es el departamento, y elegimos dónde nos quedamos, allá, acá, en el segundo, en el tercero, en el séptimo, en el quinto, ¿dónde nos quedamos? Tenemos y de verdad te da una tranquilidad y no sé, una alegría grande de poder elegir. Y todo está en un estándar que tiene de todo. Así que, estándar muy bien. Sí. Ya, ahora sí, don Roberto, oiga, muchas gracias nuevamente por esta reunión, por dar aquí su testimonio para otros inversionistas. Ojalá que esto también pueda ayudar a los chiquillos. Recuerden que, bueno, el recordatorio de siempre, no se lleguen y compren 6 unidades, hay que armar una estrategia, hay que tener un cierto grado de patrimonio, pero siempre podemos partir, aunque sea por uno, lo importante es partir. No todos partimos igual, pero lo importante es partir. Sí, eso es importante igual, claro, ¿no? Lo importante es partir e iniciar con esto. Y claro, dentro de lo que es el inicio, uno ahí va entendiendo, tal vez, ¿cierto?, con pruebas fehacientes o la evidencia que te dice que sí, pues el camino o la estrategia es viable, y no es un castillo de naipes que tú estás armando, estás creando un patrimonio, estás creando una estructura que te va a sostener el día de mañana. Exactamente. Entonces es importante esa parte también. Exactamente. Ya, chiquillos, ahora sí, muchas gracias por esta reunión, don Roberto. Don Pablo. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo al equipo.